para la honra y gloria de Dios. Vamos a dar continuación, hermano, a la enseñanza de hoy. Vamos a hablar sobre Jueces, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Antes de continuar, vamos a dar el significado de lo que es apostasía. Muchas veces nosotros en nuestros hogares escuchamos apostasía, mas no sabemos el significado de la apostasía. El significado de la palabra apostasía es renunciar o abandonar, abandono o renuncia que hace una persona a la fe o a la creencia religiosa o política que tiene en su corazón. Amén. Cuando una persona abandona la fe en Dios o su creencia religiosa, que la abandona, se llama la apostasía. Y aquí Dios nos está enseñando sobre la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Pueden sacar su Biblia, hermano, lean junto conmigo en sus hogares, en el carro donde estén, hermano. Si va manejando, estaciónese un minutito y lea la palabra junto conmigo y nos daremos cuenta la gran verdad que está aquí en la palabra de Dios. El versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Miren ustedes, adoraron a dos dioses, Baal y Astarot. Y dice el 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Vamos a leer un poquitito más adelante. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ella a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquella nación sin arrojarla de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Miren, hermanos, si nosotros vamos a la palabra de Dios, en Éxodo 23, la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento de los 10 mandamientos que Dios dejó a Moisés. Este es el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel era un pueblo escogido de Dios. Era escogido de Dios, pero Dios le dejó promesas, pero también le dejó responsabilidades. Y mi esposa tiene una pregunta relacionada a eso, y vamos a darle la participación a mi esposa con su pregunta. Amén. Amén, hermano William. Es acerca de por qué este pueblo de Israel, este pueblo escogido por Jehová. ¿Cómo se puede hacer esto de adorar a Baal, sabiendo, conociendo al Dios que ellos tenían, un Dios vivo y verdadero? ¿Cómo se les ocurre hacer esto? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Esa pregunta que se hace ella, se la hacen muchas personas en sus hogares. Amén. Muchas personas hacen esa pregunta y es muy importante. Dios le da promesa al pueblo de Israel. Primero empieza dándole la promesa a Abraham. Acuérdense que Abraham tuvo a Isaac y tuvo
a Jacob. La bendición de Abraham estaba en su gente, en su genealogía, estaba en su familia. Amén. La bendición de Abraham, del pueblo de Israel, estaba en la descendencia de Isaac y de Jacob. Y Dios le dijo, te voy a dar toda esta tierra prometida. La tierra que tú pisares y la bendieres va a ser tuya. Pero Dios les dejó a ellos muchas promesas, es muy cierto. Dios le dio muchas promesas, muchas bendiciones, pero le dejó mucha responsabilidad. Le dijo, no adorarás dioses ajenos. Tu amor y tu adoración solamente va a ser para mí. O sea, Dios le dijo, como cuando un hombre está enamorado de su novia, yo te amo, el día que nos casamos te voy a dar todo mi esfuerzo, toda mi bendición, pero yo no te quiero ver con otro hombre. Amén. Yo no te quiero ver con otro hombre. Entonces la persona, la muchacha o la mujer desobedece y el celo de ese hombre viene y entra en furor contra la dama. Así mismo pasó con Jesús. Dios le dejó promesas, muchas promesas. Por el pueblo de Dios entonces abandonaron al Dios de la gloria, al Dios que lo había libertado. Amén. Y es donde empieza la apostasía. Abandonar la creencia religiosa o la fe en Dios. Abandonaron eso y adoptan otra cultura, otra religión, y era la adoración a Baal y a Astarot. O sea, agarraron las creencias de sus pueblos vecinos e hicieron lo mismo que hacían los pueblos vecinos, adoraban a Baal. ¿Usted sabe quién era Baal? Baal era un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Amén. Miren ustedes, lo adoraban los fenicios, los moabitas y los madianitas. Estos tres países eran vecinos de Israel y parece que se habían mezclado y ellos agarraron su cultura, agarraron su religión también y se olvidaron de que Dios le hacía muchos milagros, que dividió el Mar Rojo, lo sacó de la esclavitud y lo trajo a la tierra prometida. Y agarraron esa cultura, empezaron a adorar, a hacerle sacrificio a Baal. Y se olvidaron del primer mandamiento que estaba en Éxodo 20:30, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. Y empezaron a adorar a ese Dios, miren ustedes. Y no solo a él, empezaron a adorar también el otro Dios que adoraban los pueblos vecinos, que era Astarot. Astarot era una diosa de la fertilidad y la diosa de la sexualidad. Y fue deidad de los cananeos, o sea, arraigaron esa creencia de los cananeos, la pusieron en su pueblo y ya también adoraban una diosa del sexo. Esa era la lujuria, la encarnación de la lujuria, la encarnación de la fornicación. Ellos adoraron. ¿Y usted cómo cree que se va a sentir Dios que lo sacó de la esclavitud? Se sintió celoso. Por eso es que Dios le llama a esto fornicación espiritual. El pueblo de Dios desecha a Dios y su corazón atrae a los Baales, a la idolatría. Eso se llama la apostasía. Entonces el pueblo de Israel de naturaleza eran rebeldes, de naturaleza eran desobedientes, tenían una rebeldía crónica desde el momento que Dios los sacó a ellos de la esclavitud. Si ustedes ven cuando cruzaron el desierto y esos años que cruzaron, eran rebeldes con Dios. Ellos no querían obedecer a Moisés, no querían obedecer la ley de Dios que había puesto a Moisés. Y eso cuando adoraban a otras imágenes y desobedecían a Dios, Dios venía y los castigaba. Dios venía y los ponía en manos de los pueblos vecinos. Esos pueblos que Dios no permitió que Josué sacara. Dios los puso, cuando Josué conquistó las tierras y las repartió, hubieron varios países que no conquistó. Dios no permitió que lo conquistaran porque esos países iban a ser para probar al pueblo de Israel cuando ellos pecaran. Y esos países fueron los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los heveos. Está en Jueces 3:5. Amén. Entonces, hermano, cuando el pueblo desobedecía, Dios los castigaba. Dios es un hombre celoso. Dios es amor, es cierto, pero también es fuego consumidor. Y nosotros queremos solamente el bienestar de Dios. Nosotros solamente queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos cumplir con Dios. Nosotros tenemos responsabilidades con Dios. Si Dios te da bendiciones, te da virtudes,
te pone responsabilidades. Tú tienes que ser responsable con Dios y Dios es responsable contigo. Pero nosotros queremos andar pecando, haciendo lo que sea y porque Dios nos siga bendiciendo. Y eso no es así. Así, hermano William, que por esto este pueblo de Israel provoca a Jehová de los ejércitos a ira. Amén, amén. Miren ustedes, esa desobediencia que hace a tal grado que su corazón se lo dan a otro Dios, a Baal. ¿Quién era Baal? Un hombre con cabeza de toro. ¿Quién se representa así? El mismo diablo. Amén. Ellos adoraban al diablo, hermano. Hermano, esta es una buena pregunta. Hay personas que dicen, yo soy ateo. Yo no creo en Dios, ni creo en el diablo. O sea, están en un medio neutral. Yo te voy a decir algo, amigo oyente. Esto no es como la Segunda Guerra Mundial, donde el que no estaba con los aliados estaba con el eje y el que no estaba neutral con los suizos. Suiza no peleó, era un país neutral. Pero en este mundo espiritual no hay neutralidad. El que no está con Dios está con el diablo. Y el que no está con el diablo está con Dios. Lastimosamente es así. Aquí no hay lugar ni medida neutral. Si tú estás con Dios, estás con Dios. Pero si estás con el diablo, estás con el diablo. Pero hay personas que hoy en día dicen, no, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, yo soy ateo. No creen en Dios, hermano. El que no cree en Dios, el que hizo el cielo y la tierra y el universo, y el que nos crió a nosotros mismos con imagen y semejanza, ¿usted quién cree que está poniendo esos pensamientos en su mente? El mismo diablo. Amén. Yo te digo esto, amigo oyente, para que tú venga a la reconciliación de Dios. Dios te ama, pero Dios pide de ti. Él te quiere dar, pero también pide de ti. Pide obediencia, pide reverencia, pide amor, porque Dios es un Dios de amor. Amén. Entonces nosotros a veces le queremos achacar a Dios todo. Que Dios es el culpable de esto, el culpable de otro, y todo es Dios. Amigo oyente, mire. En la antigüedad, cuando el pueblo de Dios desobedecía, Dios los ponía en manos de sus enemigos, les robaban la comida, el ganado, les robaban todo, por desobedecer a Dios. Amén. Pero hoy en día, ya los países del mundo, la mayoría son democráticos, y ya no existe eso de que, bueno, que te voy a invadir, te voy a robar, te voy a agarrar de esclavo a ti y a tu familia. Ya eso ha pasado. Pero hay otros mundos de castigo. Y yo traigo esta enseñanza, hermano, porque para que nosotros aprendamos que cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Dios también nos la da a nosotros. Y los que vamos a pasar mal somos nosotros. Dios es Dios, está en su gloria, está en el cielo. Pero cuando tú le das la espalda a Dios, eres tú que se la estás dando. Te estás separando de Dios. Y separado de Dios no tenemos la protección de Dios. No tenemos el cuidado de Dios. Y el enemigo, que es el diablo, se aprovecha para atacarte. También hay muchas maldiciones, muchas clases de castigos. Miren este castigo que estamos leyendo. Por haber adorado a Baal y a Astarot, Dios los ponía en manos de los enemigos. Si hoy en día fuera así, esto fuera una guerra mundial, que tal país desobedeció a Dios, que tal país hizo leyes que a Dios no le agradan, que tal país hizo una ley del aborto, que tal país hizo una ley de igualdad de género, de sexo. Hermano, estas son leyes que van contra la creencia de Dios, contra la voluntad de Dios, contra el mandamiento de Dios. ¿Y usted qué cree hoy en día que le pueden pasar a estos países cuando levantan leyes para que todo el mundo las ejecute, para que todo el mundo respete esas leyes, hermano? Dios se aira, Dios se enoja, pero ya no va a poner a un país que vaya y te invade. Dios pone muchas cosas, muchas enfermedades, muchas maneras de castigarte. Miren ustedes esta pandemia que se está levantando ahorita mismo. Miren esta pandemia. La hermana tiene otra preguntita. Amén. Vamos a ver la participación, hermana y hermano. Amén, hermano William. Así mismo como es ahora mismo que se está viendo este virus, este coronavirus, que a cada uno nos preocupa de que si esto nos puede llegar a cada uno de nosotros. Esto es parte bíblicamente, esto está escrito aquí en la palabra, que esto me puede decir que... Amén. Vamos a dar la respuesta, pero vamos a darle una intervención al hermano Randy. Mira, hermano, esto que se está desarrollando a nivel ya del mundo, porque son cosas que se ven, esto es algo que usted en casa, usted debe de pensar, imaginarse, como usted lo dijo, que cuando hay que servirle a Dios con un amor, pero Dios también se llena de ira. Amén. Y mire, y tenemos un ejemplo
cuando Moisés, cuando sacan al pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer Dios? Poner el corazón más fuerte. ¿Y qué fue lo que vino? Las 10 pestes. Amén, así mismo es. Entonces, Dios me está dando a entender a mí que tenemos que poner la barba en remojo. Amén. Estas son situaciones que en Apocalipsis se están viendo. Apocalipsis habla de todo lo que va a venir en el mundo. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver estas cosas, nos da un temorcito. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Yo no le estoy diciendo a usted que vaya a buscar de Dios, no, porque es la actitud suya. Ese corazón suyo es el que tiene que decirle, Señor, perdóname por todas las cosas que yo he hecho. De hoy en adelante voy a demostrar que tú eres el Rey de Reyes y tengo que buscarte a ti. Pero si todos los días nos ponemos a ver tantas cosas, ¿verdad?, de lo que viene y de lo que va a suceder en este mundo. Hay muchas personas que ya no salen afuera a dar un recorrido porque después me meten un balazo después de tantas cosas. Pero así como usted está viendo esto, de lo que viene, usted tiene que poner la barba en remojo y decirle, pedirle perdón a Dios, porque lo que estamos viendo aquí es que vendrán cosas más fuertes, hermano. Amén, amén. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ver y tenemos que meditar en casa y en familia. ¿Qué está sucediendo? Amén. Esa interrogante que dice mi esposa, la hermana Irma, se lo hacen muchas personas en sus hogares, ahí donde están sentados, están preocupados. Pero yo te voy a decir algo, esto no es nuevo, esto es desde bien antiguo. Miren ustedes el castigo que Dios le mandó a su pueblo que él amaba, lo ponía en manos. Muchas veces también hay parábola, enseñanza, donde los ponía en manos de pestes también. Entonces, hermano, el pecado de todo esto es la desobediencia. La consecuencia de todo esto es la desobediencia. Amén. Miren lo que pasó en Nueva Orleans en el año 2005. Cómo el huracán Katrina arrasó, inundó el pueblo de Nueva Orleans. Y nosotros escuchábamos las noticias y nos daba mucha lástima. Por eso se le llamaba la ciudad del pecado. Hacían carnavales de gays, hacían carnavales de homosexuales, de lesbianas. Una de las grandes escuelas de ocultismo estaba en ese lugar. Entonces, cuando eso sucede, hermano, cuando la tierra, cuando el pueblo peca, ese olor sube ante la presencia de Dios con un olor desagradable. Y Dios viene y castiga ese pueblo, esa tierra, para que la gente se arrepiente de sus pecados y busque a Dios. Porque Dios no es odio, no es rencor. Dios es amor y hace esta clase de castigo para que nosotros nos arrepintamos. Como cuando usted, su hijo, se le hace una grosería, usted lo castiga, usted le quita el celular. Muchas veces le da un rejito. ¿Por qué? Porque usted lo ama y usted no quiere que su hijo siga así. Así mismo hace Dios con la humanidad hoy en día. Y respecto a esta pandemia, hermano, que está saliendo esta peste de coronavirus, y muchas personas, hermano, están preocupados. Muchos están preocupados y ellos tienen la razón de preocuparse. Mire de dónde nace el coronavirus. En Asia, en la China. Hermano, todos nosotros hemos leído la palabra de Dios y hemos encontrado una cita en Hechos 16, versículos 6 y 7. Yo les pido a ustedes, hermanos, que lean junto conmigo. Yo no tengo nada en contra de ninguna raza, hermano. Todas las hizo Dios con un propósito en esta tierra. Pero yo quiero que leamos este pasaje. Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Vean ustedes. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Jesús vino, hermano, y dio la orden de que tenemos que predicar la palabra por todo el mundo. Jesús vino, fue a salvar al pueblo de Israel. Jesús no salió de la frontera del pueblo de Israel a salvar a nadie que fuera impío, que fuera inconverso, que estuviera fuera de la descendencia de Israel. Él vino a salvar a su gente, pero como su gente, Israel, los mató. Por eso la palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas los que le recibieron le dio facultad de ser hijos de Dios. Entonces mandó a los discípulos, mandó a Pablo, de ahí para acá nos manda a todos nosotros a llevar la palabra por todo el mundo.
Entonces va Pablo con Timoteo predicando la palabra y llegan a Asia a predicar la palabra. Muy contentos, muy felices, eran muy obedientes Timoteo y Pablo. Y cuando llegan a Asia le dice el Espíritu Santo, espérate un poquito Pablo y Timoteo, aquí no me predican la palabra. O sea, Jesús mandó una orden y después mismo se contradice. Yo pensaba eso en mi corazón. ¿Por qué Dios prohíbe que se predique la palabra en Asia? Y yo siempre tenía eso, hermano, y no había respuesta. Yo le preguntaba a muchos pastores y nadie me podía dar esa respuesta. Pero hermano, hay uno que se la sabe de todas y es el Espíritu Santo. Yo me preguntaba, Dios mío, ¿por qué tú le prohibiste a Pablo predicar la palabra si el mensaje es llevar la palabra a todo el mundo? Pero aquí dice, vamos a leerlo nuevamente. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, le dijo, tú no le vas a predicar a nadie mi palabra aquí en Asia. ¿Ve usted? Qué cosa más rara, ¿verdad? Jesús le manda a todos sus discípulos a predicar la palabra a todo el mundo. Y aquí le dice a Pablo, aguántate. Al pueblo de Asia, aquí no me le prediques la palabra. No le dio explicación, porque muchas veces Dios no nos explica nada porque nosotros no estamos facultados para entender a Dios. Pero sí podemos obedecerle. Nosotros no estamos a la altura, ni al nivel, ni el conocimiento de Dios para entenderle. Por nosotros muchas veces queremos obedecer, pero antes de obedecer queremos entenderle. Porque esto, porque lo otro, porque aquello, como hizo Adán y Eva, que Dios le dijo, no coman ese fruto. Ellos comieron y después se interrogaron. No, hermano, así no es. Entonces yo estaba pensando, ¿por qué Dios le prohibió la palabra? Le prohibió la salvación. En ese momento, porque después, muchos años después, Pablo fue a predicar a los griegos y a los hebreos y a los judíos que estaban allí. Pero en ese viaje, creo que fue el segundo viaje de Pablo, le dijo, no me le predique la palabra. Y eso, hermano, me tiene un interrogante. ¿Por qué Dios hacía eso? ¿Por qué Dios le prohibía la salvación? Entonces, hermano, investigando, hermano, me di cuenta, y ustedes también, radio oyentes que estén en su casa, los chinos adoran al dragón. Los chinos adoran al dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón, dice, el dragón en la China lo veneran, lo adoran como un animal bueno y amable, y simboliza al emperador y padre de la civilización más vieja del planeta. O sea, que 5,000 años antes que viniera Jesucristo, ya ellos adoraban el dragón. 5,000, miren ustedes, 5,000 años que Jesucristo, pueden buscar en las redes, pueden investigar. 5,000 años antes que naciera Jesucristo, ya el pueblo de Asia lo habían fundamentado, el dragón lo había fundado. El dragón había fundado al pueblo de Asia y lo adoraban. Entonces, la Biblia, ¿qué nos enseña a nosotros qué es el dragón? Hay muchos que ven eso muy bonito, los desfiles chinos, cómo se disfrazan de dragón, que aquí, que allá. Vamos a buscar en Apocalipsis, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 y 2. Vamos a buscar y vamos a investigar quién es el dragón. Dice, Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Se están dando cuenta ustedes quién es el dragón? ¿Se están dando cuenta? La hermana Irma tiene otra preguntita, ¿verdad? ¿O ya? ¿Tiene otra preguntita? Sí, de todas maneras, hermano William, o sea que este pueblo prácticamente adoran al dragón. O sea que eso es un castigo de parte del Señor, porque cuando no hay el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, que es el Dios verdadero, no es adorado. Mira lo que pasa aquí, está todo esto en la misma palabra, o sea que todo está en el Sagrado Libro. Amén, gloria a Dios, así mismo. Es muy buena esa pregunta y eso mismo se lo están preguntando mucho en sus hogares a nivel mundial. Miren ustedes de dónde nace esta peste, de dónde está naciendo esta pandemia ahorita mismo. ¿De dónde? De la China. ¿Pero por qué? ¿A quién adoran ellos? ¿Quién es su Dios? ¿Quién fundó el pueblo de China? El dragón. ¿Y el dragón quién es? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. O sea que es el mismo. Ellos adoran al mismo diablo, hermano. Amén. Y mira, yo no tengo nada con ningún hermano asiático, con ningún hermano chino. Dios los ama y yo los amo en el amor de Cristo. Y si hay alguno escuchándome, arrepiéntanse porque a lo mejor ustedes no conocen la verdad.
Arrepiéntanse, porque ese dragón no es un ángel, no es Dios, no es el Padre, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se representa como un dragón. Jesús tampoco se representa como un dragón en la tierra. El Padre de la Gloria tampoco se representa como un dragón. El único que se representa como un dragón es el diablo. Y te lo leo otra vez, amigo oyente que está escuchando. Apocalipsis 21. Y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que el dragón que adoran en Asia, los chinos, es el mismo diablo. Cuando el emperador gobernaba, era la representación del dragón, o era la representación del diablo en Asia. Y lo adoraban, porque supuestamente el dragón es un ser bueno. Y miren ustedes, dice, el dragón chino tiene una mutuación como entre cocodrilo y una serpiente. Y contiene parte de 9 animales: ojo de langosta, cuerno de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigote de bagre, melena de león, cola de serpiente, escama de pez y garras de águila. Vean ustedes un animal, ¿qué animal más raro? Así se representa Satanás. Entonces ese es un pueblo que está apartado de Dios. Por eso ahora yo vengo a entender hoy en día por qué Dios le dijo al apóstol Pablo: no me le prediques a Asia. No me le predique. Ya ese pueblo estaba pactado con el diablo. Y no tengo nada en contra de los asiáticos, porque hay muchos que quieren saber la verdad, mas no se lo permiten. Porque desde el momento que este gran emperador que hubo, Mao Zedong, amén, entró, quemó Biblia, correteó los cristianos, mató muchos cristianos, los cortos cristianos que habían los sacó, hermano, y Dios se aira por eso. Y miren ustedes, el castigo que había antes, Dios ponía a las personas en manos de los vecinos enemigos. Hoy en día ya hay más democracia, Dios no hace eso, pero permite esas pestes. Miren ustedes lo que pasó en Nueva Orleans, miren lo que pasó, vamos un poquito más atrás, miren lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado, se habían apartado de Dios. Y cuando el pueblo se aparta de Dios, Dios solamente lo que hace es castigarlo, porque ellos mismos lo buscan. Y se alerta al pueblo mundial, se alerta al mundo entero. Y no sabemos por qué suceden estas cosas. Aún nosotros los cristianos decimos: Dios mío, vamos a morir junto con los pecadores. Nos preocupamos por eso. Decimos: Dios mío, tú vas a ser tan malo también que nos vas a matar. Y yo te voy a decir una cosa: ama a Dios y créele a Dios. Y la hermana Irma tiene otra pregunta respecto a esta enseñanza. Amén. Pregunta, hermana Irma. Amén, hermano William. Yo sé que este pueblo le ha dado la espalda a Jehová y este es un castigo. Y aparte de eso, ¿qué cree usted, hermano, que ese coronavirus va a destruir el mundo entero? Buena pregunta, gloria a Dios. Esa pregunta se la hacen millones de personas a nivel mundial. Miren, es verdad que está creciendo una peste, es verdad que está creciendo una pandemia en el mundo entero y está acabando con muchas personas. Esa es la manera que Dios tiene para castigar a los impíos. Pero el justo no va a pagar por el pecador, amén. La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, amén. La paga del pecado es la muerte. Esas personas adoran al diablo, al dragón, ellos tienen su pago, la muerte. Mas tú, amigo oyente, que tú me estás escuchando, que tú amas a Dios y Dios está en tu corazón, Dios te va a librar de esa peste, amén. Para eso está el Salmo 91. Dios hizo esta tarjeta de salud para sus hijos. Vamos a leer el Salmo 91. Vamos a leerlo en primera persona y para ti que estás leyendo. El Salmo 91, de una vez yo prediqué en la radio, se lee en el presente y en primera persona y en el presente. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Se lee así: yo que habito el abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Digo yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me libra del lazo del cazador, de la peste, mire, peste destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo no temo el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Seguimos leyendo y dice el versículo 10: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Amén. Plaga, la peste ni la plaga te van a tocar,
¿Por qué? Porque tú no adoras el dragón. Tú no te has apartado de Dios. Es verdad que Dios castiga al mundo cuando se aparta. Eso es muy cierto. Pero también es cierto que Dios te da la protección divina para cuando esas pestes salgan al mundo, cuando esas pestes salen a matar personas que le han dado la espalda a Dios, que han practicado el pecado, a veces el diablo te dice al oído, a ti también te va a matar. Miren ustedes, ha salido cáncer, ha salido sida, ha salido tantas pestes, tantas enfermedades que no tienen cura, y tú todavía estás vivo. ¿Por qué? Porque tú estás apartado para Dios. Miren ustedes Sodoma y Gomorra cuando pecó. Rapidito porque ya se está acabando el tiempo. Aquí lo que se pasa rápido es el tiempo. Pero vamos a estar terminando ya, hermano. Cuando Sodoma y Gomorra pecaron, dice la Biblia que había un hombre justo en Sodoma. Era Lot, las 2 hijas y la mujer. Y Abraham, sabiendo que su sobrino estaba en Sodoma y Gomorra, comenzó a negociar con el ángel, porque el ángel ya había llegado a la tierra para destruirlo. Pero como Abraham era el hombre de Dios en la tierra, era el hombre del pacto con Dios, empezó a negociar a Abraham y le dijo, mira, Dios mío, si hubieran 50 justos en esa tierra, ¿tú la destruirías? Le decía el ángel, no, si hay 50 justos, yo no voy a destruir Sodoma y Gomorra, pero no hay 50 justos. Y después llega la negociación, y si hubieran 45 justos, le dice nuevamente Abraham al ángel, dice, no, si hubieran 45, tampoco destruye Sodoma y Gomorra. Por eso justo no lo destruiría, pero tampoco lo hay. Y si hubieran 40, tampoco lo destruiría. Y si hubieran 30, tampoco. Y si hubieran 20, tampoco. Y por último, le dice a Abraham, al ángel, y si hubieran 10 justos, tú destruirías el pueblo de Sodoma y Gomorra. Dice, por los 10 justos, yo no destruiría la tierra de Sodoma y Gomorra, pero tampoco lo hay. Eso pueden leerlo en Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19 ustedes van a ver la destrucción y la negociación de Dios con Abraham. ¿Y saben qué? No habían 10 justos. Y como no habían 10 justos, no había quien orara por el pueblo de Sodoma. Y Dios destruyó el pueblo de Sodoma. Pero más sin embargo no destruyó a Lot. Lo era justo. Lo era apartado del mal. Y Dios no mata, Dios no paga el pecado de los impíos con los justos, porque en Génesis 18:25 lo dice, el justo no muere con el impío. Y amigo oyente, si tú eres justo, tú sabes que tú caminas en los caminos de Dios, tú amas a Dios y Dios te ama a ti, tú has visto los milagros de Dios, tú has visto el favor de Dios en ti. No tengas temor del SIDA, no tengas temor del cáncer, no tengas temor del coronavirus, no tengas temor de inundaciones, de terremotos, de huracanes, porque Dios te ha dado la protección del Salmo 91 para ti. Dice la Biblia, caerán a tu lado 1000. ¿Qué es caer? Caer muerto. 10,000 a tu diestra. Pueden caer a tu lado muertos de coronavirus, lo que sea, pero Jehová cumple su palabra contigo. Jehová te prometió cuidarte. Jehová te prometió darte protección divina y Dios lo está haciendo. Si tú cumples con Dios, Dios cumple contigo. Por el problema es que la tierra se aparte de Dios y quieren la protección divina de Dios. No, hermano, la protección divina de Dios del Salmo 91 es para aquellos que aman y obedecen a Dios. Y tenemos largos días de vida en la tierra como Dios lo manda. Amigo oyente, yo quiero que hagamos una oración. Amén. Levanta tu mano porque el tiempo aquí corre. Padre Santo, Padre de la Gloria, gracias por tu tarjeta de salud. La tarjeta de salud celestial del tercer cielo, que es el Salmo 91. Padre Santo, yo sé que el pueblo peca, el pueblo ha pecado y tú lo castigas, pero no me incluya a mí en el castigo de los impíos, porque tu palabra dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará ninguna peste. Esa peste de coronavirus, Jesús, apártala de mi casa, apártala de mi hogar, apártala de mis seres amados, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. Aparta toda peste, porque yo he creído en ti, Jesús. Y a ese pueblo asiático, Jesús, ten misericordia de ellos. Llévalo a la luz de la verdad. Ábrele los ojos, despierta ese espíritu del pueblo asiático y conozcan que el Dios vivo y verdadero eres tú. Tú fuiste el que los hiciste a tu imagen y semejanza, pero el diablo los engañó, haciéndole creer que el dragón era bueno, que el emperador era representación del dragón en la tierra, y sin saber, ignorantemente, inconscientemente, están adorando al diablo, porque tu palabra dice en Apocalipsis 22 que el diablo
es la serpiente antigua, el dragón, que es el diablo y Satanás, es el mismo. Y ellos lo adoran sin saber que están adorando al diablo. Pero esa peste se ha levantado contra ti, ese pecado, y tú te has airado como te airaste con el pueblo de Israel cuando adoraron a Baal y a Astarón. Porque tú te enojas, tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Tú nos hiciste con un propósito en la tierra, para que vengamos a la tierra y regresemos al cielo con una corona de vida. Por el diablo es malo, el diablo es astuto, el diablo sabe que nosotros vamos para el cielo y ha hecho lo imposible para robarnos de tus manos. Jehová la gloria, nosotros los que quedamos, no permita que el diablo venga a engañarnos. Manténnos fuertes, manténnos de pie en la roca firme de salvación, Jesús. Bendice a todo radio escucha, bendice a todos aquellos que la palabra de Dios hoy ha entrado a sus hogares y a su corazón. Yo te pido esa protección del Salmo 91, que aunque la peste crezca, Jehová no los puede tocar, no puedes tocar. Envía el ángel a cuidarlo, así como tú enviaste el ángel de la muerte a Egipto, también enviaste una orden que no tocara a tus hijos. Y en este momento coronavirus, yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que tú no puedes tocar a ningún hijo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, amén y amén. Dios me lo bendiga. Se despide de ustedes el hermano William González y mi esposa que me acompaña, Irma Martínez. Bendiciones y hasta el próximo domingo.